Todo a Conciencia, es el programa de la doctora Silvia London, donde hablamos de ciencia y de mucho más. La conductora Silvia London, que es la directora del CONICET de Bahía Blanca, la presento, pero no está, porque está en una misión especial, representando al CONICET en una visita protocolar del embajador de Alemania en Bahía Blanca. Entonces dice, bueno, Mariano, podés tomar las riendas del programa. ¿Cómo no, Silvia? Pero no estoy solo porque me acompaña John. ¿Cómo estás, John? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andas, Mariano? Todo bien. Acá estamos hablando de ciencia, con ganas de aprender mucho. Con ganas de aprender mucho, sí. Cada sitio del CONICET, cada instituto investiga de algo. Exacto. Que es muy interesante y que puede afectarnos positivamente en nuestras vidas. Sobre todo. Y hay temas que la gente no sé si sabe o no sabe, y eso es lo divertido, porque acá tenemos a las profesionales, las investigadoras becarias del CONICET que saben de esos temas. Pero John, estuviste haciendo una entrevista en la calle como Exacto, notero. Sí, estuve como notero. El notero del programa. John, encontraste a alguien y le preguntaste, ¿qué le preguntaste? Le pregunté a ver qué era para él Techos Verdes. Muy interesante. A ver, que es obviamente sobre la temática que vamos a hablar hoy. Y a ver qué respondía, a ver qué piensa la gente en la calle. Bueno, estamos acá con un transeúnte de la ciudad de Bahía Blanca y le vamos a preguntar, ¿qué pensás cuando hablamos de techos verdes? Hablamos de techos verdes, pienso en ciudades, en zonas frías, pienso en nieve, pienso en techos de dos aguas, en nieve básicamente. Muchas gracias por tu respuesta. Me encantó el transeúnte. El transeúnte arriesgó, Sí, pero se porque arriesgó bastante. hay que arriesgar, decir, bueno, nieve, agua, no sé, techo verde. Techo verde, a dos aguas, pero bueno, hay que ver cuánto se acercó y cuánto los vamos a desasnar o no. Por eso, para preguntar, vamos a hablar con gente que estudia los techos verdes del CERSOS, del Centro de Recursos Renovables de la Zona Semiárida, que son Paula Monzón y Agustina Gutiérrez. ¿Cómo andan? Gracias por venir. Bienvenidas. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo andan? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestro querido transeúnte, nuestro vecino. Un vecino de Un Bahía. vecino de la casa. ¿Cuán cerca estuvo Claro. de ver que es un techo verde? Son respuestas frecuentes las de ese tipo, porque tienen los techos verdes como nosotras lo concebimos, tienen distintos nombres, algunos le dicen techos vivos, terrazas verdes, se los puede conocer con esos otros nombres. De todas maneras, cuando yo cuento de que estoy haciendo mi doctorado, siempre tengo que desarrollar, porque no está muy difundida la temática en la sociedad. ¿Querés comentar, Agus, de qué tratan los techos verdes? Bueno, básicamente un techo verde es justamente en el techo de alguna edificación, ya sea una casa, un edificio estatal, un edificio privado, lo que sea. En el techo, en vez de haber una losa desnuda con una membrana que llevan todos los techos de los edificios, hay una superficie verde, es un manto verde, ¿sí? Eso básicamente es un techo verde o una terraza, como dice Pau. Esa superficie de techo verde, en realidad, lo que genera son varios beneficios. Nosotros lo podemos mirar desde distintos puntos de vista. Tiene un beneficio ornamental y de esparcimiento, por ejemplo, en el que pueden ser techos verdes que se puedan habitar, que se puedan pisar, que se pueda ir a tomar un mate, un café, reunirse con amigos. Inclusive en Buenos Aires hay techos verdes en escuelas, entonces los nenes van arriba al recreo y lo hacen en un techo verde. Y después hay distintos tipos de funciones que va más allá de lo que es más que nada ambientales o en beneficio de la infraestructura donde está montada esta tecnología, ¿sí? En cuanto a beneficios ambientales, hay beneficios de que atrae especies de insectos, que eso es muy importante para todo lo que es la biodiversidad. Después, en cuanto a lo que son beneficios para el edificio, lo que hace es justamente actúa como si fuera, por ejemplo, en el caso de las grandes lluvias que nosotros hemos pasado y que muchas ciudades pasan, los techos verdes actúan como grandes esponjas.
absorben toda ese agua que cae en pocos minutos y de una manera muy abundante. El techo verde lo que hace es retiene ese agua y la libera muy lentamente. Entonces todo lo que es la red pluvial de las ciudades está mucho más... trabaja mucho más tranquila y no se generan esas grandes inundaciones que después que sufrimos, ¿no? Que Eso me sufrimos. hace acordar de Bahía Blanca. Qué importante hubiese sido para Bahía Blanca tener más techos verdes el 7 de marzo del año 2025, porque se hubiese retenido más arriba, ¿no? En la punta de los edificios. Exactamente. Y no hubiese caído tanta agua, o por lo menos hubiese atenuado un poco Sí, la mermaba un crisis. poco la Totalmente. absorción arriba Siempre de- pensándolo en algo masivo, ¿no? Si esta tecnología estuviese justamente más conocida, más desarrollada en las ciudades, uno de los grandes beneficios es ese. Actúan como esponjas, liberan el agua lentamente y la red pluvial decanta todo el Y agua. calculo que esa esponja funciona con algún tipo de drenaje hacia afuera, ¿no? De la estructura. Porque también me imagino que capaz que tenga una mancha de humedad en el techo arriba. No, de ninguna eso no manera. pasa, eso no pasa. No, es y una... el tema de los insectos también. O sea, yo estoy invitando a que haya biodiversidad, ¿no? En Totalmente. hormigas, lo que sea. Sí. Pero o sea, tengo que tener cuidado con que ingresen a mi casa si es en un edificio, por ejemplo, de viviendas. Bien. Generalmente las hormigas tan arriba no andan. Estamos hablando más por ahí de insectos voladores, de polinizadores. Pero bueno, puede aparecer de todo, ¿no? Obviamente. Pero pensando también en el beneficio de por ahí lo que son polinizadores autóctonos, ¿no? Y pensando en plantas autóctonas. Nosotros desde CONICET y desde la universidad trabajamos con plantas nativas, que son plantas que están adaptadas a nuestro clima. Entonces eso es un beneficio extra que le da al techo verde. Porque existen distintos tipos de techos verdes. Están los techos verdes más extensivos, que son como los grandes, se le llaman también jardines en altura, que son techos que en realidad es una tecnología diferente a la de un techo verde extensivo, que es con el que nosotras trabajamos y que es con el que le trae por ahí más beneficios ambientales y a la estructura que uno más intensivo, que es como el único beneficio que tiene es ser una plaza, ¿no? De esparcimiento más que nada. Y Agustina, volviendo, sí. perdón Mariana, volviendo al tema del desagüe, Sí. el techo verde tiene un sistema de drenaje que se suma al drenaje que ya tiene el edificio. Bien. No es que vamos a tener una pileta en el techo de repente. Y justamente la idea es que los materiales que se utilizan para el techo verde sean compatibles con la carga que puede soportar el edificio para no generar ningún daño estructural. Perfecto. Así que si hay un ingeniero civil escuchando, que no se agarre la cabeza, Que que te- estamos que bien. está todo- Sí, está chequeado. Que se pongan en contacto con el CERSO, con las investigadoras del CERSO, porque no es que, y ustedes se han encontrado, ¿no?, con casos de que vamos a hacer un techo verde, ponemos cualquier planta, cualquier árbol en el techo de un edificio y que crezca. No es tan así, ustedes trabajan con plantas nativas que están adaptadas a este sistema y con un drenaje especial, no es tan fácil, ¿no? No, de ninguna manera. De hecho, fue muy bueno el comentario que hizo Paula, porque es algo que por ahí la gente no conoce y es un poco criticado desde el punto de vista del no conocimiento, y es el tema de los pesos, ¿sí? Es decir, un techo verde se puede hacer en cualquier edificio ya construido o en un edificio que se construye de cero. Si es un edificio que se construye de cero, a ese edificio se lo puede construir de una manera que pueda soportar un techo por ahí más sofisticado, que tenga un sustrato más alto, entonces que se puedan plantar plantas por ahí con un porte más grande. Pero en los techos que hoy en día hay en Bahía Blanca o en cualquier ciudad también se puede hacer un techo verde, porque estamos hablando de techos con un sustrato más bajito para que no le dé peso a la superficie, y estamos hablando de plantas por ahí más rastreritas, más herbáceas. Pero bueno, los beneficios son exactamente iguales también. Les trae al edificio también muchos beneficios térmicos porque actúan como aislantes estos Eso techos te iba a verdes. preguntar, claro, ¿Sí? si mi casa se mantendría más fresca. Totalmente, te trae beneficios cuando afuera hace mucho calor, como en el Bien. verano, y cuando afuera hace mucho frío, como en el invierno. Bien. Porque justamente actúa como un aislante. Es decir, en el verano lo que hace es el techo verde
nos genera el beneficio de que adentro va a estar más fresquito. Entonces no vamos a necesitar tanto aire acondicionado para enfriarnos. Y en el invierno va a ser que el techo verde adentro se mantenga más calentito. Entonces la calefacción no va a ser, no va a tener que poner los calefactores o los radiadores al máximo, porque el techo verde actúa como aislante. Perfecto. Esa tecnología viene de los vikingos, puede ser. Yo en alguna serie de vikingos veo que tienen los techos con algunas plantas, algo así. Sí, ya desde años y años en todo lo que es... se construían los cementerios, por ejemplo, abajo de la tierra y arriba era todo techo verde. Y sí, en la época antigua se usaban mucho los techos verdes. ¿Y usan tierra también los techos ahora o qué tipo de material para...? No, usamos un material totalmente inorgánico. No se usa tierra, justamente, porque por ahí la gente confunde un techo verde con un gran cantero. Y no es así. Eso justamente lo que produce es grietas en el edificio o en la estructura donde vayamos a poner el techo. Porque lo que hace la tierra es darle mucho peso a la estructura y a su vez se compacta mucho la tierra a esas alturas. Entonces nosotros trabajamos, esta tecnología en realidad trabaja con un sustrato que es inorgánico. Se llama puzzolana, que es una piedra volcánica y son como piedras. O sea, las levantan y son súper livianas. Bien. Livianas. Sirve también como una especie de filtro. Claro, son bien porosas, entonces retienen la humedad, retienen el agua, retienen todo y la va liberando lentamente para las plantas, ¿no? Bien, le contamos a la gente que hay un experimento actualmente, bueno, que hace un par de años en el edificio de Humanidades, en 12 de octubre y San Juan de la Universidad Nacional del Sur, de nuestra universidad, donde podemos ver ciertos resultados. ¿Fueron siguiendo el proyecto una vez que ya está instalado el techo verde? ¿Cómo repercutió en los pisos superiores del edificio? Bien, sí, ese es un techo experimental que lo montamos en el año fines del 2023. Fines del 2023, sí. Ya la memoria. Fines del 2023 soportó todo, porque soportó el tremendo viento que hubo. En diciembre. Sí, bien. Sí. El viento de diciembre lo soportó. Bien. De hecho, en el edificio se levantó toda la membrana, la tuvieron que cambiar toda, menos la parte del techo verde, que aparte se lo bancó espectacular. Nosotros pensamos que íbamos a encontrar las plantas todas desparramadas. Llegamos así con los ojos medio cerrados y dijimos, por favor. Qué bien. No, ¿Y el granizo? El granizo. Nada, pasa todo. No. Y después la inundación tampoco, ni se enteró. Claro, porque son plantas nativas, o sea, exacto, resisten más que otras plantas que tal vez no estarían preparadas para esas calamidades naturales. Sí, ¿no? Tal cual. Habría que hacer techos verdes para los autos, para el granizo. Claro. Sí, así la aseguradora le mataba un poco negocio. Sí, no se abolla tanto. Y ustedes también tienen en el Cersus un campo experimental, porque esas plantas nativas tienen que ver cómo responden a los eventos climáticos y demás. ¿Cómo es, Paula, el campo que tienen ahí allá en el Cersus? Bien, en el campo experimental hay 10 parcelas de 1 metro cuadrado en las cuales lo que estamos probando en esta segunda etapa, que es donde empieza, digamos, mi beca doctoral, es la respuesta de las plantas con un régimen de riego mínimo. Previo a que yo me uniera a esta línea de trabajo, AUS con otro equipo de personas realizaron ya experimentos sin riego y se vio la respuesta de las plantas aún siendo nativas a estas condiciones. Al ser tan inorgánico el sustrato y justo fue un año bastante seco, se volvió un ambiente bastante hostil para las plantas, entonces decidimos tener un riego de mantenimiento y el comportamiento de las plantas, por supuesto, fue totalmente. ¿Fue seco el año o fue muy lluvioso? O sea, por ejemplo, yo desde que empecé a tomar datos, que fue en marzo del 2024, hemos tenido de todo. Súper interesante para mi tesis, a mí me encanta. Claro. Estaría bueno igual que tengamos un poco de estabilidad. Sí. Pero por ejemplo, en julio del 2024 no hubo registro de lluvias. Y marzo del 2025 tuvimos
creo que alrededor de 500 milímetros registrados. Sí, en un día. No, en el mes. En el mes. Fue un mes lluvioso. Igual el año más lluvioso de la historia, ¿no? De verdad. Sí. Tremendo. Las anomalías, que son Sí. las diferencias entre lo que se observa en ese momento y lo histórico, me dan divinas. Claro. Pero bueno, estaría bueno que En no me den tan... extremos. Claro, sí. Ya jugar algo más tranquilo. Los extremos de la zona semiárida. Claro. De todas maneras, las plantas sobrevivieron a la inundación. Obviamente fue una cantidad de milímetros. Imagínate que llovió en un día la mitad de lo que registramos en el año. Entonces tuvieron un descenso, digamos, en el estado de salud, pero vivieron. Así que súper bien. Están para aguantar. Bien. Y es algo que se puede trasladar también, si bien está en el techo, ahora que experimentando en eso, se podría trasladar también a las paredes del edificio, de la casa, como para que sea todo un ambiente de absorción, de frescura, para reducir uso de electrodomésticos, por ejemplo, como el aire y la estufa. Sí, Podría- eso sería otra tecnología, que Bien. es la de paredes verdes o murales Ah, verdes. Ah, ¿Sí? ¿existe ya? Sí, Ah, existe. mirá, Es bueno, una bien. tecnología que existe. Está todo y inventado. Lo ideal ya está todo inventado. Lo ideal sería, sí, un edificio totalmente verde, con paredes o murales verdes y los techos. Bien. Es otra tecnología totalmente diferente a lo que es un techo verde. Bueno, vamos a escuchar una canción. Traté de buscar canciones que hablen de lo verde, de la semilla de las plantas y encontré... ¿Hay? Sí, hay varias. Porque A ver. no sé por qué le dedican a semillas a plantas específicas en el rock nacional. Pero hay, como esta que son de los hermanos uruguayos, La Vela Puerca, y es Mi Semilla, y volvemos con mucho más. Bueno, estamos escuchando Mi Semilla de La Vela Puerca, que les gusta, ¿no? Creo que Paula es rockera. Sí. Bueno, hablan de una planta en especial, que después la quieren fumar, es una planta en especial que se investiga también el cannabis en el CERSOS. Otros compañeros Sí. lo investigan porque es muy amplio el CERSOS, ¿no? Hablan como representantes del CERSOS, acá Agustina, Paula, las líneas de investigación van por todos lados. Sí. Hay tal arañas cual. también. Arañas, insectos, como Hongos. decía. Hongos. Hongos. Cuando Sí. hablabas de los insectos, arañas también te hacías referencia a eso, que pueden atraer arañas este tipo, o son más de piedra. Como biólogas tenemos que hacer acá una interrupción. Bien. Que las arañas son arácnidos. Ah, muy bien, no son Un insectos, pequeño son detalle. arácnidos. Si tiene 8 patas, no es insecto. Eso. Ah, Eh, mirá qué bien. Pero bueno, Está hay bueno. reportes más que nada en lo que son las grandes ciudades, Capital Federal, que sí, o sea, efectivamente las arañas se ven atraídas porque los polinizadores son su alimento. Claro. Y ahí ya es como que la gente deja de tener esa percepción un poco tan positiva porque quieren la biodiversidad, pero no toda. ¿Qué pasa con las arañas? Claro, no se puede decir. Nuestros amigos de Claro, arañas, Nilson no hay que Ferretti, elegir. Lorena Schwer, que a las arañas hay gente, se le generó una imagen negativa, cuando en realidad las arañas más venenosas son la viuda negra, son muy pequeñas, las que se investigan acá son tarántulas, que son más buenas las tarántulas. Sí. Como mi hija le encantan todas las arañas, le saca foto cuando las ve y dice, no, esto es re buena, te ayuda a controlar los insectos. Ah, Es está como, bien, muy bien. Qué bien. cumple una función. Sí. De hecho, nosotros en el instituto, en CERSOS, tenemos un grupo de WhatsApp y que somos medio especiales todos. Sí. Porque aparece una araña, cuando es la época de la reproducción, los machos salen a buscar a las hembras y son unos arañotes así que cualquiera los ve y se muere del miedo. Sí. Y todos, ¡ay, qué divino! Corazoncito. Y estábamos todos chochos. Re contento. Sí, en Cerso, si quieren, a veces Se nos subimos cae la baba por las un arañas. video que nos visitan las arañas. Sí. Porque le contamos a la gente, ¿dónde está el Cersos? Tiene 2 sedes. Claro, está. Muy Una, bien. Una acá en este predio, en Paligüe. En Paligüe. Y la otra sede está en el Camino de la Carrindanga, ¿dónde está el junto con CCT? otros, con Bien. otros 3 institutos y la Unidad de Administración del Territorio. claro, ahí está más en el campo y ahí vienen visitantes como arañas, zorros y Zorros. demás. Lagartos, han aparecido lagartos. Bueno, tenemos una La familia de comadreja. zorros. Comadreja. Ah, Ay, son más no, es lindas, hermoso. sí. En el centro hay, yo tuve una en el patio. Sí, Las ay, comadrejas qué son las que se divino. hacen las muertas, ¿no? Claro. Ay, Cuando se mis asustan. amores. Sí, no, tremendo. Yo he Estuve visto en el viendo en el cantero. paseo, no tanto en el centro, en el paseo de nochecita se ven Ay, también. Sí. Bueno, acá todo, mucha muchas naturaleza. Mucha biodiversidad tenemos Sí. y que la adoramos, así que la cuidamos. Y también
lo lindo también, hablando de la Semana de la Ciencia, falta, pero todos los años el CONICET Bahía Blanca continuó la Semana de la Ciencia, que fue discontinuada por el gobierno nacional actual. Entonces dijo el CONICET de Bahía Blanca, bueno, las escuelas les encanta a los chicos venir, y si en el CONICET construimos futuro y de futuros científicos, futuras investigadoras, es a través de la escuela. Entonces se los invitan y ustedes dan charlas, ¿no? Incluso vos, Agustina, das charla, y vos, Paula, también dan actividades como para... ¿Cómo es la respuesta de los chicos? Sí, bueno, la respuesta la verdad que es muy positiva. Primero, partiendo desde que ellos se acercan a un edificio totalmente diferente a lo que se ve en la ciudad, y les mostramos desde los invernaderos, los laboratorios. Entonces los chicos se van muy nutridos, y también hacemos actividades, les damos charlas, hacemos alguna actividad con las manos. Entonces ellos, es una actividad muy linda y que creo que se tiene que seguir haciendo, porque ya desde chiquitos saben lo que es el mundo de la investigación y se hacen preguntas y empiezan a mostrar por ahí ese costado más curioso, y ahí te sorprendes porque realmente que hay nenes que son muy curiosos, y yo me los como a todos porque me encanta cuando vienen y te empiezan a preguntar y te dicen y esto y lo otro, y los ves que están entusiasmados. Entonces me parece que es una actividad hermosa que no se tiene que perder, y que los investigadores, becarios y todo el personal que trabaja en CONICET nos tenemos que seguir comprometiendo para que la Semana de la Ciencia se siga haciendo, porque realmente es muy bonito y es muy lindo para todos. Y es motivador, y como es algo retroactivo, porque esa inocencia, la curiosidad que tienen los chicos, Sí. hace que uno diga, uy, mirá qué bien, cómo se pregunta, cómo está dudando de esto, y uno ya lo sabe, pero No, te es invita a hermoso. decir, tengo que tener esta curiosidad también. Chicos y no tan chicos también. Nosotros el año pasado hemos recibido estudiantes de profesorado. Vino un grupo de Punta Alta, me acuerdo, y ahí surgió justamente el rol que van a tener ellos como educadores. Y por ejemplo, yo, tengo la certeza de que estoy siguiendo este camino porque en la escuela tuve docentes que todo el tiempo me incentivaron a estar en la ciencia, ya sea en feria de ciencias o en otras actividades, pero todo eso vino contagiado de ahí. Se viene contagiando. Sí. Bien, qué bien. Me Sí, encanta. porque recibimos desde nenes chiquititos del jardín hasta los más grandes de la secundaria y Universitarios. Bien, Universitarios, universitarios terciarios. también. Qué bueno. Bueno, y la Entonces, gente que se pregunta, estén atentos en el CONICET Bahía Blanca en internet, que se convoca generalmente, se hace a fines de septiembre, principios de octubre, pero la convocatoria está en agosto, como para que se anoten, porque hay turnos. Y sí, después hay se turnos, termina. hay Sí. cupos. Sí. Exacto. Lamentablemente. Sí, ahora se está programando más o menos que para agosto empiecen las inscripciones, así Claro, que estén hay que estar atentos Atentos. a la página del CCT. Bueno, Agustina Gutiérrez, Paula Monzón del CERSOS, muchas gracias por venir a este Muchas espacio. gracias, Muchas chicas. gracias a ustedes. Gracias Un a placer. ustedes. Un placer Y- venir. No, gracias, chicas. Y bueno, y los dejamos con una selección musical que habla del campo, de plantas y demás. Vamos con Abel Pintos, bahiense, donde canta Cactus de Cerati. Eso.